Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Vamos a seguir indagando algunos aspectos sobre la Convención Constituyente que ya habíamos visto en el capítulo anterior con Rodrigo Logan, parte del proceso, las dinámicas, las formas, cómo se estaba dando esta cultura de trabajo, cuáles eran las dinámicas, los roles, cómo estaban interactuando, cómo se estaba negociando, cómo estaban funcionando todas las cosas. Ahora queremos entrar un poquitito más en profundo y poder dar una visión con respecto a los contenidos, algunos contenidos que han sido más llamativos y más conversados en la palestra nacional, como por ejemplo algo que me llama la atención a mí, que es el derecho al ocio, que si bien es una temática que es como rara de entender qué es esto del derecho al ocio y cómo una constitución puede asegurarle a uno un derecho al ocio. Es bien extraño esa sensación. Yo estoy a favor del ocio en el sentido de que el ocio es un tiempo fértil para poder dedicar nuestras almas y a nuestros propios intereses. Y justamente es en el ocio donde se dan las mejores reflexiones, donde uno encuentra un espacio en el trajín cotidiano para poder atender un poquitito a lo que va emergiendo espontáneamente desde adentro. Entonces, para poder ir indagando en ese tipo de temáticas, ¿qué es esto del Estado garante o no es garante?, lo plurinacional, los derechos, el medio ambiente, la creatividad, las comunicaciones, todo lo que ahí tiene que quedar. Tenemos de invitado nuevamente a don Rodrigo Logan. Hola amigazo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y honrado estar acá nuevamente y démosle, po. Está muy entretenida la conversación. Vamos a hablar desde adentro, desde lo que está pasando y cómo estos nuevos conceptos, porque a mí eso me gusta hablar a la gente, ¿eh? No sé si alguna vez te dijeron, tus papás te dijeron, el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, es típico del sentir del conocimiento popular, que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, ocio es malo. Pero ese artículo habla del descanso, ocio y recreación, porque se quiere dar ojo, no estoy haciendo una defensa corporativa. Creo que podría mejorarse un poquita más el tema. Creo que con la palabra descanso, creo que a la palabra ocio hay que cambiarle algo. Pero a eso se refieren. Se refiere a que hay una dimensión del ser humano que hoy día no estamos abarcando y el mundo está tan vertiginoso. Por ejemplo, hoy día nosotros siempre hablamos que el día tiene 24 horas por algo, porque son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para tus temas personales. El tema es que hoy día está tan vertiginoso que de las 8 horas de tus temas personales inviertes 2 o 3 en tiempos de traslado hacia tu trabajo y las otras en pensar cosas de tu trabajo. Entonces al final termináis todo el día trabajando. Y que cuando estás con tu familia, cuando estás contigo mismo, cuando sales a caminar, no lo tienes. El mundo te aprisiona. Sí, hay dos aspectos que son relevantes. Uno que tiene que ver también con la salud mental, que tiene que ver con la ausencia de ocio. También atenta contra la posibilidad que uno tiene de armonizar sus propios sentires o analizar las problemáticas, las neurosis que uno pudiera estar dándole vuelta. Esta cosa de las neurosis, cuando tú agarras una temática y le das y te quedas atrapado y te fustiga y te vuelve y estás de día, de noche te acuestas. Eso requiere un tiempo calmo, requiere lo que florece en el ocio, que es cierto lo que tú dices, que está como mal visto, el ocio como flojera, pérdida de tiempo, tiempo perdido realmente cuando pudieras estar haciendo cosas más productivas. Eso por un lado. Y lo otro es buscar... siempre me choca esta palabra empresario, no porque esté en contra de ellos, sino que empresario suena a cosas muy grandes y uno tiende a pensar que empresario es Polman, Cencosud, Walmart, y la verdad que este tipo de regulaciones o de normativas de las 40 horas le pega a cualquier persona que tenga un dependiente, ya sea un sucucho, un carrito con 2 personas de completos, de sopaipillas, tiendas en patronato. No hay que pensarlo como, no, es que esto le va a pegar a Entel, por decirte, sino que cuando uno tiene, por ejemplo, un mini market pequeño de barrio, que floraron mucho con los retiros, aparecieron muchos mini markets por todos lados como un uso que le dio la gente a los retiros. Tú dices, estos tipos de locales vende, mientras más cantidad de horas abiertas esté, más vende. Entonces reducir la jornada laboral también empieza, cuando uno lo empieza a mirar en la práctica, como tú decías también que hay que mirar como la dinámica de lo que funda también. Hay que viajar un poquitito al futuro. Y ojo, y toma varios elementos, pues, o sea, si acá tenéis que... por eso yo le digo a la gente, no sea como los caballos de feria, que se pone acá 2 y va y fuerte para adelante, no. Empieza a tomar derecho al ocio, las 40 horas, y la remuneración mínima garantizada, las 500 lucas. Y te sumo un componente fundamental que tiene que ver con el trabajo informal.
súmalo y ahí a las pymes te las echáis, o sea, te echáis a varias pymes. Si lo aplicas a rajatabla, sin un sistema de equilibrio, mata varias. Yo cuando me refiero a la empresa, bueno, un día deberíamos hacer este programa, tengo alguna idea, si es tu programa, pero ¿qué es lo que es la empresa? Porque, mira, así como el término ocio está como mal visto, como contextualmente mal usado, en la empresa también es como que el empresariado es malo. Empresario. Mira, una empresa está caracterizada desde el punto de vista así conceptualmente abierto, etimológicamente. Una empresa no es una unidad económica, eso es la explicación económica. Una empresa es cualquier proyecto que tú emprendes a futuro. Por tanto, tratar de irte de vacaciones, saber dónde vas a estudiar, dónde quieres vivir, todas esas son empresas. Y de ahí viene la palabra emprender. Y la empresa desde el punto de vista económico-social es una unidad económico-social que toma recursos de la sociedad, los transforma para satisfacer necesidades. Mira qué bonito. Entonces, una empresa es una unidad económico-social. ¿Qué es lo que hace la empresa? Toma recursos de capital, toma recursos naturales, los transforma para satisfacer necesidades, no para satisfacerse a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace con eso? Tiene una función, que es la función objetivo, que es maximizar la utilidad y minimizar los costos. Pero maximizar las utilidades ¿para quién? Estamos hablando de la empresa la buena, ¿no? Maximizar utilidades para los incumbentes, para el dueño, para los trabajadores, pero también para la comunidad. Y minimizando los costos ¿para quién? Para el dueño, para los trabajadores, para los incumbentes, para la comunidad, para los clientes. Eso es una empresa. Y tiene unidades funcionales, una unidad de marketing, operaciones, finanzas y clientes y colaboradores. Entonces, cuando alguien me dice, y por cierto, y capital humano, evidente, que no es recurso humano como algunos le dicen. Entonces, y eso se aplica en todas las empresas. Entonces la gente me dice, pero es que usted está hablando de Cencosud. No. Estoy hablando del kiosco, estoy hablando... ¿Por qué? Porque alguien me dice, pero muéstrame. El kiosco tiene que tener contabilidad, el kiosco tiene que tener marketing, el kiosco tiene que tener operaciones, todos los días hay que una operación... Tiene logística. Tiene logística. Tiene ventas. Tiene ventas, tiene clientes. Tiene capital humano. Tiene capital humano, tiene proveedores, tiene insumos, tiene que pagar impuestos, ¿cachai? El gran problema hoy día, yo siento que se ha demonizado la palabra empresario. Se ha demonizado, es como la empresa es malo. Pero no se dan cuenta de que la empresa, fíjate lo que hace, más allá de todo que estamos explicando, que satisface necesidades de la ciudadanía, de la gente, pero también da trabajo. Imagínate, transforma recursos para satisfacer necesidades, pero también da trabajo. ¿Y da trabajo a costa de qué? De que existe una persona que se llama empresario, que puede ser el chiquitito, el que tiene el kiosco, el que tiene el puesto en la feria. Y además las pymes son la gran mayoría. Son los que dan el 67% del trabajo. Exacto, y son las que más sufren finalmente con este tipo de ajustes, que pueden estar bien inspirados, pero que también no necesariamente esta inspiración termina provocando el efecto deseado. Lo que pasa no en todos los casos. Lo que pasa es que hacer políticas públicas desde el escritorio es fácil, amigo, pero la otra es métele mano. O sea, aquí un tema muy personal, no quiero sonar soberbio, pero es súper difícil hacer una política pública de las pymes cuando en tu vida has trabajado. Perdón que lo diga así. No, yo comparto. ¿Cachai? Cuando no tenía idea, nunca he tenido que trabajar, nunca he tenido que pagar un formulario 29, nunca he tenido que pagarle a tus trabajadores, nunca he tenido que dejar de pagarte. O sea, mira, yo, y aquí los miro a la cara, el empresario no es malo. Porque el empresario es aquella persona, estoy hablando del empresario desde el kiosco, insisto. ¿Sí? Es que justamente es importante volver a connotar eso rectificadamente. Porque aquí trabajamos todos en conjunto. Los trabajadores son el motor, sí, absolutamente, nadie lo podría negar. Pero si ustedes se han puesto a pensar alguna vez que el empresario también es trabajador de su propia empresa y que ese trabajador también tiene algo, o sea, no puede ser que todos tengan una ventaja y él no. O todos aporten valor. Y el aporte de valor de él es que él arriesga su capital. Claro. Porque si pierde, si la empresa quiebra, si no se pagan las imposiciones, el que se va preso es ese empresario chico, mediano, grande, al que lo meten a DICOM, al que los bancos le cierran los créditos. ¿Cachai? Y mientras tanto los proveedores y todos los otros siguen viviendo, es el empresario el que se quiebra. Entonces yo digo, deberíamos volver a trabajar en coinonía, esa es la palabra que buscaba, en equilibrio para entender, los trabajadores por supuesto son importantes, muy importantes, pero el empresario también es trabajador de su empresa, también deberíamos darle más bríos, ¿eh? Porque hoy día hablan mucho de la empresa, el Estado le gusta la empresa, pero yo les digo, mira, ¿tú sabes cuánto? Aquí te mato. Hay un profesor que a mí me encanta, se llama Alexander Kaletovich, que es de la Universidad de Chile, de la Escuela de Ingeniería. Y a él le gusta mucho hacer estudios sobre las pymes. ¿Sabes cuánto es la tasa de mortalidad de las pymes en Chile?
96% al año. Y acá yo lo prueba con números. De 100 empresas, de 100 emprendimientos, o sea, que venden chaleco, todo lo que venden miel, que venden todo eso, de 100, 96 se muere al año. Es un tremendo dato porque dentro de las implicancias que tiene o lo que podría explicarlo es que la mayoría de estas pequeñas emprendimientos no tiene márgenes. O sea, vive el mes casi como usualmente un poquitito rojo en la mayoría de los meses hasta que ya no puede seguir viviendo. Además trata de sobreendeudarse porque ya está metido en esto, ha invertido comprando cualquier tipo de cosa, entonces tiene que salvar su negocio y, si tú elevas pide otro crédito sobre crédito y hasta que la cosa explota. Y eso se llama la deuda mala, exacto. Y ahí volvemos, ¿cuál es el concepto que subyace el problema que estáis diciendo? Desde mi punto de vista, educación. Hoy día el Estado, yo esta pelea la he tenido todas estas veces, amigo, más todas estas veces, cuando dicen, es que el Estado fomenta el emprendimiento. Están estos grupos de emprendedores que les tengo mucho respeto, pero tirón de oreja para ellos. Porque, ¿tú entrarías a un partido de fútbol a tomar la pelota con las manos? No. ¿Por qué no? Porque las reglas dicen que no. Todo tiene reglas. Conducir tiene reglas y hacer empresa también. Hacer televisión tiene reglas, la convención tiene reglas. El convivir, la sociedad, lo social es un conjunto de reglas. Además, reglas de convivencia. Entonces, ser empresario, la gente, yo cuando hago esas charlas les digo, mire, si usted cree que su emprendimiento es un hobby, váyase para la casa, porque le va a doler la guata, va a quedar endeudado y va a perder todo. Ser empresario es maravilloso, pero hay que echarle, hay que meterle. Si no, hay un autor que se llama Robert Kiyosaki, que habla sobre el cuadrante del dinero, y él dice, tú puedes ser exitoso siendo empleado y además teniendo tu emprendimiento, teniendo tu propia empresa o siendo 100% libre, que él le llama el inversionista, el que ya tiene ingresos pasivos. Y él explica cómo llegar a tener ingresos pasivos. ¿Y por qué le digo, mire, ¿cuál es el gran problema del Estado? Que el Estado no le enseña a la gente, Sebastián, hoy día contabilidad, administración. La base de la vida para mí, y esto es mío, la base de la vida es la administración. Administrar. Tú administras tu tiempo, administras tus relaciones, administras tu dinero, tu patrimonio, tu tiempo, insisto, el tiempo, ahí el bien más escaso del ser humano. Administración, pero la gente sabe administrar, no tiene idea. La gente no sabe educación financiera. Tú les dices, oiga, ¿usted entiende que está pidiendo al sacar la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito te salva, pero usted entiende que está pagando un 9% de interés. ¿Sabe lo que es el interés compuesto? ¿Sabe lo que es interés simple? ¿Sabe cuáles son los requisitos que tiene que cumplir en el cheque para poder ser un sujeto de crédito para los bancos? ¿Sabe? No sabe. Entonces, ¿sabe usted cómo se paga el IVA? ¿Sabe cómo se calculan las imposiciones? ¿Sabe? Entonces la gente no cacha, y como no cacha, se mete en camisa 11 varas, po. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oh, perdón, pero se me fue. Entonces dicen, ya, yo tengo un emprendimiento y estoy vendiendo. Entonces venden, y la gente, no, como nadie les enseñó, no entienden que el precio de cualquier bien, el P, es igual a C más U. Significa que el precio de cualquier bien es igual al costo más la utilidad. Por tanto, si yo tengo un bien de precio a precio cliente que cuesta 100, pero me costó 70, la utilidad que yo quiero obtener es 30, ¿correcto? Eso quiere decir que esas variables son directamente proporcionales, o sea, sube el costo, sube el precio, sube la utilidad que yo quiero ganar, que la elijo yo, sube el precio. Así que, ¿qué pasa? Cuando yo quiero ser competitivo, si me suben los costos, tengo que bajar mi utilidad para mantener el precio estable, para poder ser competitivo. Eso que es simplecito te lo estoy explicando, porque ahí lo puedo derivar, pero eso no se lo explica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el emprendedor recibe las lucas de lo que está vendiendo, qué rico, ya, vamos a tomar un asado, y entra el conflicto del comportamiento financiero, el behavior financial. Y ahí empieza a gastar la lucas y después se da cuenta que esa plata no era de él, porque dentro del precio que él recibe, esas lucas, estaba el costo más la utilidad, estaba la utilidad, pero estaba el costo, y ese costo es el pago de IVA, pago de imposiciones, pago de proveedores, luz, agua, gas, teléfono, el pago de, si tú eres vendedor, el de la benzina, del estacionamiento. Nadie le enseña que hay que hacer contabilidad. Entonces, claro, te dicen emprende. Y cuando tú dices, ya, pues, emprendo, vamos, le doy. Y cuando estás ahí, guateáis. Y lo que dice Kalitovich es que de 100, 96 rebotan en el primer año. Y tú sabes cuál es lo que le pasa a una persona que rebota y queda en DICOM, rebota y queda sin capacidad de crédito en los bancos. Y lo que es peor, porque eso es externo, pero internamente queda frustrado. Y la familia, familia también, como grupo familiar, sí, también queda súper damnificado, porque eso también a veces hunde la familia. Porque una familia que estaba tratando de salir
se resbala y cae 5 pisos más para abajo. Más para abajo. No, y además en el proceso quedaron súper mellados, porque todos dicen, no, mira, si es bacán ser emprendedor porque yo soy dueño de mi tiempo, porque todos piensan que ser emprendedor es como Daddy Yankee, que andáis en el medio auto, al tiro andáis en medio auto, andáis en yate, en helicóptero, porque nos hemos vuelto contingentes, hemos dejado de ser seres de esencia. Lo que hablamos el otro día, la diferencia entre la personalidad y el temperamento y el carácter. Hemos dejado de ser personas de carácter. El carácter se forja con el trabajo y el carácter se forja en las dificultades. Oye, Rodrigo, vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial. Los vamos a dejar con la reflexión del trabajo. Es un tremendo temazo y es algo que tenemos que empezar a ponerle el pecho a las balas porque vienen momentos difíciles y necesitamos también que Chile somos todos, y en la medida que todos nos activamos, Chile se activa, en la medida que todos aportamos valor, Chile aporta valor. Entonces un llamado también a entender que lo que a veces suena como estratosférico tiene un correlato personal en cada uno de nosotros, y si Chile tiene que cambiar, somos cada uno de nosotros los que tiene que cambiar. Quédese con nosotros y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos de vuelta al tremendo capítulo para poder ir indagando sobre aspectos que la Convención Constituyente está pensando, reflexionando, tratando de imprimir sus visiones, pero queremos verlo desde los ciudadanos también, aprovechando que tenemos a un constituyente acá y que yo soy ciudadano. ¿Cuáles son algunas de las cosas que bien suenan cuando uno escucha a la clase media, sectores que ya no son los acomodados, sino la clase media, que es mucha gente, porque clase media es casi el pobre con un poquito más, es clase media. Cuando hablan, ¿qué es esto de bajar a 40 horas, su relación con el ocio? ¿Qué es esto de subir el sueldo mínimo, de subir los impuestos, de trabajar por la calidad de vida?
cómo todos estos grandes conceptos que son inspiracionales, pues todos quisiéramos tener mayor acceso a ocio, todos quisiéramos trabajar un poquitito menos para poder tener calidad de vida, para poder dedicarnos a otros aspectos de nuestra vida, los hijos, nuestros intereses, nuestros hobbies, para la salud mental. Pero ¿qué pasa cuando uno echa todos estos componentes a la cruda y dura realidad de todo aquel que da trabajo y todo aquel que trabaja para él? Que son los pymes, y como decía Rodrigo, el 96% de los emprendimientos quiebra. ¿Qué pasa con ese número o ese fenómeno si tiramos todo esto a la mesa? Rodrigo. Sí, un quiebre sistémico, amigo. Porque claro, desde el software, desde el escritorio, suena fácil, suena bonito. Es las falacias argumentales, el falso positivo. Pero llevémoslo a la práctica. Por eso yo le digo a la gente, reflexionemos, démonos el tiempo. Si el precio de cualquier bien es C más U, que es lo que estábamos viendo delante, o sea, el costo más la utilidad, en simple, y usted le dice al empresario que van a tener que reducir horas de trabajo del capital de sus colaboradores y que va a tener que pagar un sueldo más alto en base, porque ahora va a ser un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que ahora están diciendo que va a ser al final, pero ¿qué hay? Y a eso agrégale que se aumentan puntos de las imposiciones con cargo a ese empleador, y que además le van a subir a él los impuestos de su modelo de negocio, y que además va a haber un derecho al ocio. Pero el derecho al ocio yo lo quiero mirar desde su punto de vista negativo, ¿verdad? Porque a mí existe un punto positivo, ¿cachai? Porque el derecho a la vida en el tiempo libre. Así podemos cultivar nuestro jardín interior, si no lo podemos cultivar angustiado y estresado. Pero analicemos también, mire, y aquí también muy personal, Ustedes cuando van al gimnasio, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ejercitan, ¿cierto? Ejercitan sus bíceps, sus cuádriceps, omóplatos, trapecios. Cuando usted quiere aprender un deporte, usted entrena, ¿correcto? Eso quiere decir que hay disciplina detrás de aprender. Yo la palabra aprender la escribo con H, porque es a aprender, hacer hacia mí. ¿Y por qué es necesario? Porque usted tiene que ir haciendo un acervo. Primero, igual como todo en la vida, primero se gatea, después se camina y al final se corre. No se puede correr al tiro. Ya, el pensar no es tener una idea. El pensar también tiene estructuras. El saber pensar, uno tiene que saber reflexionar, tiene que saber ocupar formas del método científico, hacerse una hipótesis, empezar a buscar argumentos, análisis del entorno, rebatirla, refutarla, confirmarla, utilizarla, sistematizarla. El pensar también es... No cualquier persona que tiene una idea sabe pensar, eso es falso. ¿Y por qué se los digo? Me pueden decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Los griegos creían en el ocio. Ellos creían que todo ser humano tenía que tocar un instrumento. De hecho, el lujo, antiguamente, en esa época que tú señales, el lujo era el ocio. Sí, pues. Quien accedía al ocio era porque ya había superado todas las cosas que sostenían la vida. Exacto, porque era libre. Exacto. Y de ahí venía, por eso que en ese contexto histórico que tú le señalas, tiene una connotación súper positiva el ocio. Ese era el lujo, quien accedía al ocio, accedía como a la parte del alma más elevada. Exacto, a la parte más elevada. Después terminó siendo como ocio flojera. Exacto. De ahí se desvirtuó la cosa. ¿Te acuerdas cuando Maslow hablaba de la pirámide? Que tienes que satisfacer primero las necesidades básicas para poder llegar a la autorrealización. Exacto. Eso, cuando nosotros lo analizamos es porque los griegos decían, mire, para que usted pueda llegar al ocio, usted tiene que entender cuáles son las virtudes que usted tiene que tener como ciudadano. Y para eso usted tiene que pensar. Entonces, para los griegos, lo más importante era la filosofein. Filo, amor, sofein, conocimiento. Ellos decían, yo le voy a enseñar a usted cómo tiene que pensar. Y ellos entendían que había un lugar que se llama el ágora, que era el lugar de la conjunción de las buenas ideas. Ellos entendían que las buenas ideas están en cualquier lado, no en solamente uno. Pues ojalá trajéramos un griego a la convención, para que nos explicara. Y ellos decían, en todos lados está la idea porque todos sabemos pensar, porque todos entendemos el cómo, no que pensemos todos iguales. Y llega un momento en el cual en ese tiempo libre yo entiendo que mis ciudadanos de la polis, de ahí viene la palabra política, la ciudadela griega se llamaban polis, y todo lo que comprendía la polis era la política. Y ellos decían, yo entiendo que en el tiempo libre mis ciudadanos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cultivar su amor al arte, pintura, escultura, o tocar un instrumento, van a hablar de política, porque para ellos era muy importante el que cada ciudadano supiera lo que estaba pasando a su alrededor, y ese tiempo lo van a ocupar lo van a ocupar para ellos, van a reflexionar. Entonces ellos hacían, siempre los griegos hablaban del ser,
y del existir. Entonces ellos decían, ahí viene la ontología, la nociología y la axiología. La onto es qué es, la nociología es cómo se conoce, nosos, la palabra conocimiento, nosos. Y la axiología viene de action, de acción, de cómo se plasma en la realidad. ¿Ya? Entonces ellos siempre se hacían estas consultas para poder ir mejorando, no es que se pegaran y se fumaran un cohete y estuvieran todo el día ahí hablando del humano, no, lo ponían. Los griegos son las sociedades más avanzadas de la antigua, o una de las más avanzadas al menos. Y donde se fundó el modelo que todavía sigue primando, que es la democracia, y el modelo con todas sus imperfecciones, pero es lo mejor que tenemos. Y es lo mejor que tenemos, no hay nada mejor, entonces no era tan malo, ¿cierto? Pero aquí tenemos un elemento más. Mira, mi papá tenía un dicho que siempre me decía, hijo, la persona más rica no es la que más gana, sino la que menos gasta. Y a mí me costó años entenderlo. Mi papá siempre me decía, hijo, si usted gana 10 millones, pero gasta 13, usted no es 10 millones rico, es 3 millones pobre. Otra persona puede ganar 1.000 pesos, pero se acostumbró a vivir bien, pero a ser austero, 500. Entonces esa persona es 500 pesos rico. Me decía, hijo, sea de esencia y no de contingencia. Entonces mi papá por eso nos llevaba a la feria, para que pudiéramos aprender a negociar el precio, aprendiéramos a ver la estacionalidad, de saber que el tomate en los primeros puestos es más caro que al medio, que no es lo mismo llegar a las 8 de la mañana que llegar a la 1 de la tarde. Pero fíjate qué importante eso que estás señalando, porque finalmente dentro de la filosofía uno diría, primero debería venir el ocio, entre comillas, porque el ocio te permite comprender lo que tienes que hacer. Sí, pues. Entonces, justamente con todos los ejemplos de la feria, básicamente lo que estaba trabajándose es la comprensión de aspectos importantes en el mundo y en el vivir, para que el día de mañana, cuando tú ya adulto, independiente, qué sé yo, tuvieras esas bases comprensivas, sí, pues, que las llevaras a tu trabajo. Mi papá me estaba preparando para la vida. Claro, pues claro. ¿Y por qué le hago esto, este análisis? Porque cuando tú dices a mí que me quieres asegurar no solamente el derecho al ocio, sino que a la recreación y al tiempo libre. Ok, yo voy a tener tiempo libre. Y mire que aquí cómo voy a aplicar el concepto de mi papá. ¿Y qué voy a hacer en mi tiempo libre? Pero Rodrigo, por favor, tienes que ir al cine, tienes que ir al teatro, tienes que ir a escultura, tienes que ir a música. ¿Listo? ¿Y con qué plata? Claro. Súmale que pusiste un sueldo mínimo alto, bajaste la hora en la empresa, le subiste los impuestos al empresario, y que el precio de cualquier bien es P más C más U, o sea, le subiste el costo. ¿Qué es lo que hace el empresario? Va a traspasar ese costo ¿a quién? Al precio. Va a subir el precio de todo, el precio de la harina, del pan, del agua, porque generas un incentivo asistémico, así se llama, un incentivo asistémico o inorgánico, que es lo que. Entonces empiezas a subir los precios. Si suben los precios, la cantidad de dinero que yo tengo disponible hoy día, porque todo ingreso yo lo puedo destinar a inversión o ahorro, ¿cierto? Perdón, consumo, ahorro e inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que ganan menos lo destinan todo al consumo, porque no alcanzan a ahorrar nada y menos a invertir. Si tú subes los precios, ¿qué es lo que genera? Es que los 100 pesos de hoy día ya no tienen el mismo poder adquisitivo, porque hoy día compraba con 100 pesos algo que mañana no voy a poder. El fenómeno de la inflación opera más o menos en las mismas. La misma. Entonces la pregunta ahora es, ok, tengo derecho al ocio. Y una pregunta, ¿y cómo voy a ir? Si, ¿sabéis cuánto cuestan las entradas promedio a los museos de la DIVAM? 6 lucas. Imagínate, yo soy una familia, papá, mamá y 3 hijos. Son 6 por 5, 30 lucas. Más tengo que pagar el transporte público, el AVIP, ¿cierto? Más mis niños, ¿qué les voy a decir si van a querer tomar una bebida? O sea, esa salida me salió por lo menos 50 lucas. Y yo gano, suponiendo que gano 500 lucas, que es lo que quieren proponer ahora. O sea, esa salida se llevó 1/10 del presupuesto mío. En una tarde. En una tarde. Entonces, por favor, autoridades, hagámoslo bien, pues, seamos coherentes. Entonces, la DIVAM, los museos públicos tienen que cobrar lucas, o no cobrar, siempre, ¿cachai? Así es corta. El transporte público tendría que estar subsidiado los fines de semana, para que la gente pudiera salir en su tiempo libre, evidente, ¿no? Tendríamos que tener internet gratis, la internet básica neutral, que es decir, mire, no vamos a meternos con las empresas de internet, pero hay 10 o 20 sitios que son súper importantes. El sitio de la BBC, el del Ministerio de Educación,
whatever. Para que la gente se culturice, pues evidente. Cultura financiera. Y eso se pueden meter desde Arica hasta Magallanes porque tenemos el 5G y se pueden meter gratis. La gente no tiene que contratar. Hasta la Antártica. Hasta la Antártica, eso. Por Hasta la favor, Antártica no me tiene. cercene el país. Verdad, no lo cercene. siga subdividiendo, por favor. No. La Antártica autónoma. Entonces seamos coherentes, pues démosle ese derecho a la neutralidad básica en la Internet, ya que tenemos el 5G, bajemos el transporte público, bajemos la entrada a los museos, a teatros. El impuesto al libro, por el favor. impuesto al libro, ¿cómo le ponen impuesto al libro? Eso es un crimen, Y lo otro es que dotemos a las municipalidades de unidades, pero que funcionen, de educación financiera. Cuando usted me diga eso, hablemos de tiempo libre. Porque el tiempo libre no es no hacer nada. La gente dice, hoy les van a dar tiempo libre, van a ir a dormir. No confunda el estar quieto y no hacer nada, son dos cosas distintas. Muy interesante lo que tú esbozas también cuando uno mira el ocio y uno lo traslapa con la pirámide de Maslow. Sí. Uno dice, ¿satisfizo? ¿Tiene parafina para calentar su hogar? ¿Tiene un techo que no se le llueve? Entonces ahora puede leer. Claro, entonces ahora puede pintar. Claro, entonces tú decís, claramente la mayoría de Chile, la pirámide de Maslow, tiene problemas en sus cimientos. En sus cimientos, estructuralmente hay un importante. poema de García de la Vega que dice, oh, mira qué lindos son los árboles. ¿Cómo no aprecias la belleza de un parque? ¿Cómo no aprecias la belleza de los pájaros? Entonces, después va y al final dice, es que tengo hambre. Exacto, pues exacto. ¿Cómo hay que apreciar la belleza cuando estáis todo el día? Oye, tengo que pagar esta cuenta. Mira, antes que nosotros entráramos en pandemia, hubo un estudio que sacó la Universidad de San Sebastián y el Banco Central, que dice que las familias chilenas en un 76% estaban 3,5 veces endeudadas. Yo nunca me voy a olvidar porque lo vi en el matinal, en el Mega, y cuando me llega, me dio pena. Me dio pena porque hay normas sobre límite máximo de endeudamiento. Existen las normas en el código, en la ley de bancos y en la ley de bancos, que dice que una persona no puede ser endeudada más allá del 30% de su capacidad crediticia. Normas que se pasan por el ano. Entonces yo dije, pucha, así, porque yo súper romántico, así como, oye, pues hay una norma, hay que cumplirla. Y había otro informe que decía que las familias están endeudadas 3,5 veces su capacidad de crédito. O sea, una familia donde habían 2 sueldos mínimos son 600 lucas, 6 por 3, 18, 2.100.000. O sea, estás endeudado en 2.100.000 cuando tú ganas 350 lucas. No cuadra. O 600 ya con tu señora, ¿no? Pero no cuadra. Entonces yo decía, ¿por qué? Y claro, porque estaba el acceso al crédito de las tarjetas, de los créditos del retailer. Entonces la gente, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo la bicicleta. Entonces, ¿eso qué te lleva? Que tú trabajáis para puro pagar, pues Sebastián, y a veces ni siquiera eso. Y cualquier imprevisto, cuando ya estáis en ese bicicleteo mensual, cualquier imprevisto te mata. Te mata, sí, pero te mata. ¿Y dónde estuvo? Si lo vimos, mira. Es así, nosotros llegamos, vino el 18 de octubre, al principio, el levantamiento social. Ahí tenés cuidado como uno lo dice. Levantamiento ciudadano. ¿Y en qué plaza? ¿Con qué nombre se Oye, verdad, yo la otra vez, oye, Plaza Italia, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Y cómo se llama? Plaza de la Dignidad, otros le llaman la Plaza de la Libertad. Plaza Baquedano. Plaza Baquedano. Plaza Italia. Del terror, yo digo Plaza Italia, porque yo aprendí a conocerla así, ni siquiera Plaza Baquedano. Bueno, y verdad, y el otro es la Plaza de la Libertad, de la Dignidad. Increíble como el lenguaje construye. La zona cero también conocida. Increíble como el lenguaje construye realidades. Entonces, cuando tú llegas a eso, tú dices, bueno, ¿cómo estamos construyendo sociedad? ¿Sí? ¿Cómo logramos que las personas realmente puedan tener un acceso a la reflexión para que sean ciudadanos que tengan una mejor calidad de vida? Y ciudadanos éticos también. Y sí, porque incluso tú hablaste de algo, cuando partimos el programa, que es, para mí, el elemento central. La salud mental. ¿Cachai? ¿Que no nos hemos preocupado? Tenemos incluso un presidente que puso en el tapete el concepto de la salud mental. Y no nos hemos preocupado. Es terrible. Pero sí, el tema de la angustia, de la ansiedad, cuando financieramente uno empieza a vivir una bola de nieve en bajada, porque es una cascaída. O sea, tú decís, oye, estoy sobreendeudado, no me alcanza, oiga, ¿sabe qué? El motor de su auto le pasó no sé cuánta cuestión, o no sé, pues, oye, yo llamé a un gaffiter, me quiere cobrar.
400 lucas por cambiar un califón y arreglar las cañerías. Sí, pero ¿cómo me va a cobrar 400 lucas? No. O sea, además que yo encuentro que si va a trabajar media tarde, ¿cómo le va a pagar 400 lucas? Pero tú decís, oye, cualquier imprevisto, cuando tú ya vas rodando para abajo, de repente se te acaba el califón. Sí, pero acá, O tenés que de por repente eso- se te acaba justo el gas. Y viejo, es un golpe sobre golpe, sobre golpe, sobre golpe. Y fíjate que nosotros lo vimos porque acá uno venía haciendo la bicicleta, viene el estallido social. ¿Qué pasó con el estallido social? La gente no pudo salir a la calle porque fueron unos días en que había mucho miedo. Ya no pudo salir a la calle. Los bancos empezaron a restringir el crédito. Las empresas empezaron a tener problemas porque tuvieron que cerrar. Y dijimos, ya, nos vamos a poner de pie, íbamos derechito. Y viene la pandemia. ¡Pah! Y en la pandemia, ¿qué pasó? Los bancos ahí sí que restringieron completamente, las empresas dejaron de producir, se cortó la cadena logística, y ahí ¿qué pasó? Cerraron. ¿Dónde la gente iba a pedir los créditos? A los supermercados. Los supermercados estaban cerrados, la gente no podía ir a pedir el crédito. ¿Dónde la gente podía hacer la bicicleta? Ir a pidiendo a bancos, a entidades financieras, agencias, etcétera, estaban todas cerradas. La gente no tenía dónde ir a pedir A los dinero. financistas, a los financistas informales del goteo. informales. ¿Cachai? Informales, palabra que hoy día se va a ver mucho. Y que hoy en día algunos aspectos de eso, las consecuencias de no pagar, pueden traer consecuencias Sí, pues, para tu salud Sí, física. pues te o la de cobran el tu- que- goteo y si no te pegan, ¿cachai? por lo bajo, a es veces algunos se les pasan para el otro Sí, lado. pues, es un sistema que trajeron de Colombia, por lo menos el que está acá, que era el que y están ocupando hoy día las ferias, que el goteo, como hemos importado, nosotros importamos conductos también, importamos, y que te pasan un dinero y te cobran usura. O sea, usura es cuando te cobran por sobre el interés máximo convencional. Imagínate, hay algunos que te cobran el 10% diario, y si no pagas, te pegan, te pueden, incluso te pueden llegar a matar, ha pasado. Pero la palabra informal, fíjate que todo esto que estamos hablando nosotros puede llevar a que gente diga, yo no quiero, no voy a inscribir mi empresa, no voy a inscribirla en el servicio de impuesto interno porque no corresponde. ¿Cachai? Porque para ellos no va a corresponder porque van a tener que pagar impuestos, entonces van a ser informales. Van a ser emprendedores informales. El emprendedor informal, ese emprendedor no tiene previsión, no tiene FP, ¿cachai? Gana para el día. ¿Ah? Y van a haber muchos trabajadores que tampoco van a encontrar puestos de trabajo porque van a ser restrictivos desde el punto de que las pymes van a restringir la contratación. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener empleos informales. Uber, Didi, la aplicación y otras más. No me estoy centrando solamente en transporte. Y eso precariza el trabajo. Mira, fíjate que el gran problema es que cuando tú tienes una medida que está mal diseñada, tiendes a generar tal efecto disuasivo que te transformas en lo que más odias. Porque tú lo que querías evitar precisamente era el trabajo informal y querías darle mejor calidad de vida a tus ciudadanos. Y fue lo que no hiciste. Claro, y justamente cuando creo que Jadwe en sus campañas hablaba de darle un sueldo mínimo a las dueñas de casa. Sí. Uno decía, bueno, ¿quién pudiera estar en desacuerdo con eso? Porque obviamente es harto trabajo, eso hace que la mujer no pueda ingresar a cotizar y eso tiene una serie de implicancias. Entonces uno diría, claro, uno está de acuerdo. Pero juntamente con ver eso, también tiene que ver que eso va a ser también puede verse, que uno ya lo observa ahora, en un incentivo en que alguna parte de la sociedad va a reflexionar de la siguiente forma. Sí, no pero- me contrate, págueme por debajo y yo voy a declarar también que yo soy dueña de casa. Sí, pero ahí tenía un problema. Y el Pero problema espérate que- un poquito, porque hay varios problemas. Porque también uno diría, yo como hombre también pudiera acceder a ser dueño de casa. Entonces yo también Ya, exigiría mi derecho. Por tanto, todo aquel que debiera quedarse por motivos domésticos dentro de su hogar, tendría que ser remunerado. Un abuelo en época que pudiera trabajar también diría, no, es que yo le cuido los hijos a tal persona, entonces yo soy dueño de casa, entonces se abrirían todas las casuísticas posibles del caso en un mercado actualmente con harto porcentaje de trabajo informal que se empezarían a traslapar. El que tiene trabajo informal actualmente también va a declarar que es dueño de casa, que son casuísticas, no podría saber si es un 5, un 10, un 15, un 20 o todos, porque tú sabes que Sí, aquí, sí, ya. cuando tú Ya. decís cómo agarro por todos lados, te meto un empiezan esas pelo a la lógicas, sopa. po. Te meto un pelo a la sopa ahí, que está interesante el análisis. Tú la ley de cuidados, ¿cierto? Entonces tenemos un sueldo mínimo garantizado y una ley de cuidado. ¿Quién va a pagar ese sueldo? Ese sueldo de esa persona que cuida. Lo va a pagar el Estado, ¿cierto? Del Estado. Porque el Estado, ya, listo. Y lo que se está pagando es por cuidar a un niño.
O un enfermo, O un habría enfermo. que tipificar todas las casuísticas. Mira lo que voy a decir, porque suena loco lo que voy a decir. Tú acabas de relajar las normas sobre migración. Que acabas de cambiar una ley y nuestro presidente lo que dijo fue que el decreto que había mandado el presidente el expresidente Sebastián Piñera para regular las visas temporales, las visas temporales residenciales de migrantes, él lo cambia, que es el decreto 33, que es el que manda la Contraloría, y él manda un nuevo decreto. En este tiempo intermedio queda sin aplicación esa residencia temporal. Y tú me decís, ¿pero qué tiene que ver? Porque esos migrantes que entran también entran con niños. Entonces la pregunta es, el Estado va a tener que pagarle, con justo derecho, la ley pareja no dura, va a tener que pagarle a esas familias de mamás inmigrantes por cuidar a sus hijos. O sea, vamos a tener que nosotros pagarle el sueldo para que cuide a sus hijos. No tengo problema, insisto, desde el punto de vista humano. Pero eso va a ser igual para los chilenos. Entonces alguien me puede decir, sí, pues Rodrigo, sí, una mamá, da igual la nacionalidad, es mamá, tiene que cuidar a su hijo. Y el papá también, y el papá también. ¿Y cuál es el incentivo que tienes para ir a trabajar? Porque si el sueldo mínimo ahora sí Es lo mismo quedándome en la casa. Pero evidente. Pero si ya pasó, pa, amigo. A ver, ya aquí ya vamos a despertar. Ya pasó. ¿Se acuerdan cuando empezaron a dar los bonos del IFE? Y que empezaron a dar bono. ¿Y qué pasó? Que mucha gente decía, gente, no empresarios. La misma gente decía, oye, yo tengo una pyme y la gente no está viniendo a trabajar porque me dicen que venir, si yo sumo el IFE, más el IFE laboral, más el bono COVID, más el bono de cesantía, bien digo, les da, no, ni siquiera el bono de cesantía, el bono COVID les daba 227.000 y fracción. Y si tú sumas el sueldo mínimo menos los descuentos previsionales, te da como 5 lucas más. Entonces la gente prefería no ir a trabajar. Y no era porque fueran flojos, sino porque querían quedarse con sus hijos porque en la vida habían tenido la oportunidad de ir a dejar a sus hijos al colegio. O sea, convengamos que estaban los flojos, estaban los sí, que... pero eran los menos. Pero para no sé si complejizar eran los la menos. cosa. Yo me quiero quedar con el vaso medio lleno. Ya. Mira, nunca los chilenos habíamos tenido la oportunidad, nunca, de haber ido a dejar a nuestros hijos al colegio, Sí. de haber hecho tareas con ellos, de haber jugado a la pelota y de haber tenido 1 millón de pesos en la mano, a propósito de los retiros al 10%. Oye, yo conocí muchos casos de gente que estaba ofreciendo trabajo en pandemia y no encontraba trabajadores. Y no te estoy diciendo que eran los sueldos así como... No. Eran sueldos normales, o sea, 500, 700, hasta 900 lucas y no había trabajadores, porque la gente decía, no voy a sacrificar mi libertad al tener que subirme a una micro. Ojo, no era por solamente levantarme temprano, subirme a la micro y ir a trabajar, es porque sabía que las normas del protocolo de seguridad eran tan relajadas que en esa micro yo podía contagiarme de COVID y me iba a morir. Güey. Claro, pero súper interesante lo que estamos haciendo porque estamos viendo todo esto como en distintos Sí, pero del otro lado, estamos pero mirando así. obvio, porque es fácil el falso positivo, es decir, no, hay que echarle y darle, no, todas las medidas son buenas, pero yo digo, miren siempre, acuérdense siempre de esto, pongan una moneda de 100 pesos, reflexionemos, pongan una moneda, da igual si es de 100, pongan una moneda y pregúntense ustedes a ustedes mismos, ¿qué están viendo? Ustedes dicen, yo estoy viendo la cara, y después den vuelta la moneda, sello, mientras tú ves la cara, no estás viendo el sello, pero es la misma moneda. Por tanto, es importante que todas las cosas las miremos desde el otro lado para que reflexionemos, porque algo que parece bueno, puede no serlo. Hay alguien que también puede decir falso positivo. Yo me acuerdo cuando decían, oye, hablemos de la educación gratuita y calidad. Educación gratuita y calidad, sí, decían todo. Entonces, ¿toda la educación tiene que ser gratuita? Sí. ¿Pero toda la educación gratuita es de calidad? No, porque no es sinónimo, pero se la compra. Entonces, toda la educación que es privada es mala. Claro, pues si la educación gratuita es de calidad, la educación privada es mala. ¿Cachai cómo te engañaron? Te metieron una idea en la cabeza, ¡pum! Y pasó piola. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Coartan tu capacidad de libertad. Es que nuevamente vamos satanizando lo privado. Todo. Y eso es incorrecto, eso es una malformación. Uno tiene que entender que en cualquier categoría que uno pueda acuñar, en cualquier cosa, uno tiene que darse cuenta que se dan casi todos los fractales posibles. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay empresarios honestos, hay empresarios deshonestos. Hay Pero de eso todo. es porque nosotros nos dejamos convencer, pues, amigo. Porque además vivimos... Aquí estamos desprogramando a la gente. Por eso, sí, por favor, despierten. Chile despierta. Chile despierta. Volvamos a la capacidad de pensar. ¿Cómo es el programa de Barken? Él hablaba de la maravilla de pensar.
La belleza del pensar. La belleza del qué lindo nombre. Pensar, volvamos a pensar. Mira, a mí he visto cosas en la contingencia, en el vértigo de andar tan rápido, dejamos incluso de darnos cuenta de cuando estamos haciendo algo malo. Yo me acuerdo perfectamente cuando ocurrieron los casos de financiamiento ilegal de la política y que hablaban sobre votaciones. Perdón, sí, bien digo. En la votación de la ley sobre gasto electoral, ellos hablaban sobre el financiamiento y cuáles eran los documentos que tenían que presentar, factura y boleta. Y en el debate ellos hablaban de que era cualquier documento. No, nunca me voy a olvidar. Y eso ellos lo presentaron ese debate, lo presentaron a propósito de la defensa, porque ellos dijeron que era algo que todos hacían y que estaba permitido. Cáchate, estaba permitido el pasar una factura por algo que no existe, una boleta por algo que no existe para financiar una campaña política. Entonces la pregunta que yo me hacía, y se lo hice a varios políticos, no da igual el nombre, y a fiscales, le dije, ¿no hay nadie de ustedes que entienda que esto está malo? Que tú no puedes ponerle una factura que hiciste, una campaña, cuando no la hiciste. ¿Para qué? Para abultar el gasto electoral y después cobrárselo al Estado. Entonces, claro, el político me dice, es que todos lo hacen. Pero amigo, porque todos lo hagan, no está bien. Porque lo hayan discutido en el Parlamento, no está bien. El caso del financiamiento irregular de la política, mismo caso, pues, hubo un momento en Chile que esa era la norma y todos adherían a algo que era ilegal, pero en el caso que, bueno, si no lo hago yo pierdo porque no están haciendo todo. El incentivo era corromperse. Pero ¿cachai? Que somos una manga de ovejas, que vamos derecho al despeñadero y nos vamos cayendo. Y que tú sabes que las ovejas son así, pues si la oveja madre va y se cae, todas se caen con ella porque siguen al líder. Aquí es lo mismo. Sabíamos que el Parlamento había conversado este tema, pero no lo había zanjado, pero sabíamos que estaba mal, pero todos lo hacían. Entonces en algún momento, yo me recuerdo que un senador, no vamos a decir su nombre, dijo, pero es que todos lo hacen. Y fíjate que, y aquí sí que voy a decir un nombre, para que veas cómo nosotros normalizamos cosas. Un día cuando nosotros estábamos hablando de Karina Oliva, y vimos estaba el senador, bueno, no voy a decir el nombre tampoco, porque quiero que nos centremos en el concepto. Y él dice, sí, pues si lo malo estuvo en que es más boa porque la pillaron. ¿Cachai? Y yo me doy vuelta, pero una cara así como como el condorito, como echándome para atrás y plop. Y le digo, disculpe, está malo porque está malo. Porque está malo que haya pasado facturas por algo que no hizo y haya abultado. No es porque la pillaron. La conducta negativa no es porque la pillaron. Es porque está mal lo que hizo. Claro, pero desnuda cómo sanciona la realidad. Exacto, justamente desnuda esa moral lógica extraña que tienen. Es una moral loca. Esa moral distraída como la banda. La moral distraída. La verdad, la moral distraída. Porque, y fíjate que cuando tú analizas, decís, oye, ojo, aquí hay un punto. Porque ellos toman decisiones en base a esa moral distraída. Sí, pues. Y son las coherencias de la corrupción, si finalmente la encuentran lógico y natural. Es del terror. Entonces, cuando una vez le preguntaron a una diputada, oiga, pero usted tiene 20 líneas telefónicas, ¿para qué tiene tanto? Es que yo necesito para mis asesores, dijo. ¿Y cuántos asesores tiene? 4. O sea, 5 teléfonos cada uno. No me cuadra. ¿Entendés? Entonces yo digo, ¿qué pasa? Claro, como es dinero que no se gana, sino que lo tienen a borbotones, y ahí viene, pues entonces tú decís, y cuando lo discuten en el Parlamento, también, o sea, y no tengo nada contra el Parlamento, creo que es necesario para la democracia, pero imagínate que discuten temas de pensiones para la gente y se pueden demorar 5 o 7 años, porque es un tema técnico, pero cuando tienen que subirse la asignación a los sueldos, entonces eso no es técnico. Entonces ahí es un supo, el enemigo común. Y eso, pero te das cuenta que eso es no razonar, ¿viste? Y eso es lo que también hacemos los seres humanos y los parlamentarios, o sea, también nosotros también hacemos lo mismo. Claro, ¿cuántas veces alguien, disculpa, va a comprar y no pide boleta? La gente sabrá que el que va a comprar y no pide boleta está incurriendo en un delito tributario porque los impuestos son para pagar calles, hospitales, derechos sociales. Derechos sociales. Sí, justamente mucha gente que después va a manifestarse por derechos sociales, todos en algún momento también tiene acciones o decisiones que afectan la recaudación del Estado para pagar o para que el Estado pueda dar lo mismo que se está pidiendo. Exacto. Pero también hay trabajo informal y se dan todas las cosas que atentan contra lo mismo que después se exige. Te transformas en lo que más odia, amigo mío. Y mira, nos queda un minutito, pero me gustaría una filosofada un poco. Eso me gusta. Para cierre. Por ejemplo, ¿cómo una constitución puede asegurar o garantizar el derecho al ocio?
Del mismo caso de la educación de calidad, la salud, el mismo caso. Cuando un Estado no puede garantizar eso como un resultante final, es como decir, es como que tú te cases y digas, yo voy a asegurar mi amor. Sí. Uno no puede asegurar eso porque no está en el ámbito del deseo, de la voluntad. Está en el ámbito de generar que se den las condiciones para que eso se genere. El ocio, uno no puede asegurar el ocio, uno puede generar las condiciones a través de regular distintos aspectos de la vida, laboral, tributaria, de eficiencia del Estado, para que esas condiciones propicien lo otro. Entonces yo pienso en la filosofía, uno no puede asegurar el ocio, el derecho al ocio. No. Uno tiene que asegurar las condiciones que lo para fundan. llegar al ocio. Mismo caso con la educación, si es un saludo a la bandera, si le voy a asegurar educación de calidad a todos, no puedo asegurar eso. Yo debo fundar en la Constitución, en el proyecto, las condiciones propicias para que esas condiciones, articuladas con todos los actores sociales, la generen y la causen. Porque yo no puedo asegurar el resultante. Yo puedo trabajar las condiciones o lo que lo fundamenta, las dinámicas, pues, ¿cachai? Porque tú decís, ya le voy a asegurar, la Constitución dice que salud de calidad, o sea, educación de calidad para todos. Pero es que tú no podías asegurar eso, porque eso no es asible en el mundo real, no es asible. Lo que pasa es que ahí te estás yendo a la finalidad, Claro, pero llegar veamos al resultante mágicamente. Sí, pero mágicamente. busquemos el cómo logramos el tiempo intermedio. Si tú pensemos, ya que estamos filosofando, piensa que tú le dices a la gente de que el transporte público va a ser gratis, sin costo, porque no hay nada gratis, ¿eh? No hay nada gratis en la vida, pero lo va a costear el Estado en los fines de semana. Nos quedan 30 segundos. Sí, que tenés esta internet donde van a haber páginas culturales que van a ser de acceso gratuito a la gente. Y que además tú le dices a la gente de que van a rebajar la entrada a los cines, a los teatros, no a los cines, a los teatros, a las galerías de arte, a la música. Y tú le dices a la gente además de que todas esas actividades extraprogramáticas la gente la puede descontar de impuestos. Tú has hecho una declaración de impuestos y te fijáis que la declaración de impuestos dice que es la presunción del 30% de gasto. Ponele y lo pagamos todos, lo paga desde pije a paje, desde trabajadores dependientes hasta los trabajadores dependientes, todos. Colócale ahí el descuento tributario, los gastos en cultura. Y vas a ver, porque le estáis dando un incentivo a la gente a que salga la cultura. Cuando eso pase, la gente va a decir, prefiero ganar menos, porque dispongo más de mi tiempo libre. Y a eso agrégale la educación, porque si la gente tiene más acceso a educación formal, va a tener acceso a títulos y a poder ir escalando en su remuneración. Es que justamente es una buena... Su tiempo va a costar más caro. Claro, es que justamente es una buena reflexión, porque finalmente apunta a qué causa lo otro. Por supuesto. ¿Qué es una causa, qué es un efecto? El ocio, el derecho al ocio es un efecto. Es un efecto de muchas causas. Sí. Lo que hay que asegurar o propiciar es que se den las causas. Y por eso es el condicionante, el clima. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿cómo generas el clima? El clima se genera a través de incentivos gatillantes y tú tienes que ir colocándolo. El Maslow, perdón, ¿cómo se llama este? El de la zanahoria. Skinner, Pavlov. El que El decía... perro campanas, Pavlov. No, el que decía los reflejos condicionados. Bueno, Skinner... Skinner. Pero había otro que... Tayloriano. Oye, nos quedan 10 segundos. Sí, él decía, el incentivo correcto, en el momento correcto, genera un desenvolvimiento correcto. Entonces, buscar el fin por el fin, eso es muy maquiavélico. Y eso te genera que puedes cometer un error en el tiempo intermedio. Y puedes engañar a la gente asegurándole algo que no va a ser, no va a ser nunca posible. Y lo que es peor, más que tú lo engañes, puedes hacer que esa gente se autoengañe. Porque genera una expectativa, sobre expectativa, que después te la va a cobrar. Ojo ahí. Oiga, ya le debería decirle profesor más que, pues es que el constituyente a la gente, porque oiga, pero aquí nos dio una clase de los griegos, historia, usó palabras que voy a tener que buscar en el diccionario después para poder comprenderlas mejor. Que nos gusta. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por muy interesante conversación de aspectos que son bien cotidianos, que tenemos que nosotros reflexionarlo para ver cómo eso, qué tiene que ver eso, nuestras comprensiones cotidianas con lo que se está poniendo en la propuesta y si tiene algún asidero en la realidad que nosotros vivimos los ciudadanos. Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Los dejo invitados al próximo capítulo y vamos a tener que volverlo a invitar porque dele nomás. Nos quedó esto del Estado garante, la diferencia entre Estado garante, el Estado socialdemocrático, Estado garante. Temazo, queda invitado. Buenas noches a todos, gracias por su sintonía, los espero el próximo capítulo. Gracias.